El derecho al olvido es un concepto introducido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que viene a consolidar dos derechos que ya existían, el derecho de cancelación de los datos y el derecho de oposición de los datos. Esos derechos que las personas tienen a que cuando los datos dejen de ser necesarios para la finalidad por la que fueron recabados o se encuentren desactualizados, sean eliminados por parte de los responsables del fichero o se opongan a determinado tipo de tratamientos de datos relacionados con ellos. En este sentido, el Tribunal Europeo lo que viene a reconocer es la responsabilidad de los motores de búsqueda en cuanto a esa información. Ya no era necesario solamente acudir a la fuente original, a la propia página web para eliminar esa información, sino que también podríamos actuar directamente contra los propios buscadores. Este derecho lo vamos a ver consolidado en el futuro Reglamento Europeo, que verá la luz a lo largo del año, con ese reconocimiento de esa categoría directamente junto con los derechos ya existentes o nuevos derechos como el derecho a la portabilidad de los datos. Es fundamental tener en cuenta que el Tribunal Europeo lo que viene a reconocer es la sujeción de los motores de búsqueda a la normativa en materia de protección de datos. Ya no solamente vuelcan información, sino que realizan determinados tratamientos de información, con lo cual están sujetos a esa normativa. Es un derecho que al fin y al cabo se puede ejercitar conjunta o indistintamente con la retirada de los propios contenidos de la página web donde se volcó esa información. Y tenemos que tener en cuenta además que puede existir una confluencia o una colisión de derechos. Derecho a la libertad de información, el derecho de prensa y por otro lado el propio derecho al olvido o ese derecho de cancelación y oposición de los datos. Así, por ejemplo, en las propias hemerotecas digitales la información deberá de mantenerse con determinadas condiciones, tal y como dicen nuestros tribunales, y sin embargo, por otro lado, podrá eliminarse la información de los propios motores de búsqueda. Debemos tener en cuenta que este derecho lo podremos ejercitar cuando la información sea desactualizada, cuando afecta a los propios intereses del propio interesado o a sus propios derechos. Podemos ejercitarlo a través de los formularios habilitados al efecto por los propios buscadores, a través de sus páginas web, y hasta la fecha podríamos ejercitar esa tutela de derechos, ese procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de que la respuesta del buscador fuera negativa. Sí que tenemos que tener en cuenta que el Tribunal Supremo recientemente ha modificado determinados criterios con respecto al propio derecho al olvido, entendiendo que, por ejemplo, en el caso de Google, no es Google Spain el responsable del tratamiento de esa información, sino que sería la propia matriz, con lo cual deberemos de esperar también los pronunciamientos de los organismos de control para ver cómo evoluciona este derecho de nueva generación. El derecho al olvido va íntimamente unido con el derecho al honor, a la propia imagen y a la propia reputación. A día de hoy es imposible no mencionar esa imagen en los buscadores. Conforme a lo que llamamos la huella digital, si no somos capaces de gestionar el riesgo y de prever que nuestra propia imagen puede verse de alguna manera agredida por comentarios de terceros o contenidos nuestros propios, no estaremos teniendo en cuenta lo que es la actualidad y nuestra huella digital a día de hoy. De ahí que el derecho al olvido sea un derecho muy importante y a valorar. Como ha estado comentando Daniel López, no podemos dirigirnos el derecho al olvido simplemente por mero capricho. Cuando hablamos de un tema reputacional o una gestión de posible crisis reputacional y hacemos o googleamos nuestro nombre o nuestro nombre tanto personal como el nombre de la empresa en Internet, tenemos que tener en cuenta que los primeros resultados de las páginas web son los más vistos, casi un 97% según las últimas estadísticas. A partir del 10º resultado, es decir, de la segunda página, esto va a ir disminuyendo. Por tanto, no es tanto los resultados o la posible visualización que pueden tener unos contenidos no deseados, sino la posible crisis reputacional. ¿Cómo se puede producir? Pues, por ejemplo, si altera o afecta algún tipo de derecho fundamental o en el desarrollo de alguno de ellos. Hablamos de temas muy sensibles, como pueden ser un cambio de sexo, o otros temas de especial sensibilidad y que hay que tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, que nos merme nuestro desarrollo personal o nuestro desarrollo profesional. Ahí es donde también entra de lleno otros temas y en colisión con posibles problemas como puede ser la libertad de expresión de los propios usuarios o la libertad de medios de prensa. No podemos entender que, por ejemplo, si hay un hecho que es probado y que hay una noticia y aparece indexado en resultados, al final hay libertad de prensa y es necesario el derecho a la información de todos los ciudadanos. Pero cuando ha pasado un tiempo y al final esos datos no están actualizados y de alguna manera afectan al desarrollo, como he dicho, de algún derecho fundamental, podremos ejercer este tipo de derechos. En definitiva, el derecho al honor va íntimamente unido al derecho a la propia imagen y a la reputación. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta a día de hoy tanto a su vertiente online como offline, porque una y otra afectan. Me gusta mucho decir
que nuestra imagen, nuestra marca, nuestra reputación, no es solamente lo que yo digo que soy o lo que los demás dicen de mí, sino lo que los propios buscadores lo dicen. Al final son un reflejo de la huella digital en los propios buscadores, de las opiniones de terceros. Será muy importante que, además de encargarnos de proteger este derecho de reciente nacimiento, también que tengamos en cuenta su protección de una manera preventiva y no actuar solamente de manera reactiva. Si llevamos una gestión de una manera fluida de lo que son nuestros contenidos y los contenidos de terceros, podremos asegurarnos que nuestra imagen y nuestra gestión de la reputación y marca va a estar mucho más cuidada y evitaremos crisis reputacionales.